Teorema de Gauss. Primero vamos a considerar un polinomio de grado n, genérico, y de minúscula van a ser los divisores del término independiente. De mayúscula los divisores del coeficiente principal. Y los posibles ceros o raíces para el polinomio p de x serán los divisores del término independiente, todos positivos y negativos, dividido los divisores del coeficiente principal, también positivos y negativos. Ejemplo. Tomamos ese polinomio de grado 3 y calculamos los divisores del término independiente, positivos y negativos como decíamos. Lo mismo para los divisores de 2, los positivos y negativos. Entonces lo que vamos a plantear son divisiones en donde vamos a tomar el primer divisor de 6, en este caso 1, y los vamos a dividir por los 4 divisores de 2, es decir, 1, menos 1, 2 y menos 2. Vamos a continuar con el 1 negativo y lo mismo, dividimos por los 4 divisores de 2, positivos y negativos. Con el 2, con el menos 2, con el 3, con el menos 3, con el 6 y con el menos 6. Lo que ocurre es que en estas fracciones hay resultados que se repiten. Entonces lo que está recuadrado son los que no se repiten. Acá continúan las fracciones con el mismo criterio. Es decir, como posibles raíces del polinomio son esos que están escritos en esta lista. Para poder saber si sirven para poder factoriar el polinomio, tenemos que utilizar la tabla de Ruffini, en donde la tabla sombreada, que es 0,5, con valor 0,5, es el único que da resto 0, el resto no da resto 0. Entonces no nos sirven para la factorización del polinomio. Por eso destacamos el 0,5 en blanco. Bien, en esta pantalla vemos que el valor menos 2 y 3 también dan resto 0, el resto no, por lo que lo vamos a utilizar para factoriar el polinomio. Entonces, el polinomio de grado 3, que era nuestro dato, tenemos las posibles raíces o las raíces destacadas. Acá están, en resumen, las 3 tablas que hicimos recién, con resto 0. Entonces, ahí aparece la formación factoriada del polinomio, donde no nos tenemos que olvidar de este 2 como coeficiente principal que aparece acá adelante de la forma factoriada. En este caso el ejercicio quedaría terminado. Pero tenemos otra forma de poderlo hacer, similar. Partiendo de la lista de los números que ya averiguamos, el polinomio dato, vamos a empezar con el primer elemento, donde el resto no es 0. Entonces lo destaco de esa forma para indicar que ya fue usado el número. No nos sirve para factoriar. El menos 1 tampoco. Lo mismo que recién. El 0,5 sí da resto 0, como lo habíamos hecho anteriormente. Pero ahora
voy a probar de nuevo el 0,5, porque si el resto hubiese dado 0, hubiésemos tenido que escribir dos factores iguales donde interviene el mismo número. En este caso no, pero si hubiese dado, lo tenemos que considerar. Ahora, la lista, vamos a destacar el 0,5 de esa manera para indicar que es un valor que nos sirve para factorear. 0,5 negativo es el que sigue en la lista, cuyo resto no es 0, por eso está destacado en la lista de abajo. Está escrito en blanco, pero no resaltado como el 0,5 positivo. El 1,5 tampoco sirve. Y acá, no sé si lo comenté, pero estos tres números ya forman parte del cociente que habíamos tenido con el Ruffini que habíamos hecho con 0,5. Por eso es la diferencia de lo que hicimos anteriormente. Nuevamente el polinomio. Menos 1,5 tampoco sirve. El 2 tampoco. El menos 2 sí, porque da resto 0. Lo vuelvo a repetir y nos da resto menos 10. Así que el menos 2 sirve una vez sola. Por eso está destacado de esa forma. El polinomio, la lista con los que ya usamos, y acá la tabla de Ruffini se utiliza solamente con el 2 y con el menos 6, que fueron los dos últimos números que obtuvimos como cociente con el valor menos 2. Entonces utilizamos el 3, que sí da resto 0, y el valor menos 3, 6 y menos 6, que son los que siguen en la lista, no los uso porque ya encontré los tres números para armar los tres factores que necesito por el grado del polinomio, sin olvidarnos del coeficiente principal, que es este número 2 que está acá adelante y que se repite en la parte factoreada. S2. Ahí. En este caso vamos a hacer un resumen de las tres tablas de Ruffini, y esto es para mostrarles que el orden de cómo uno trabaje los valores es indistinto, es decir, la tabla que está en el medio es la que usamos nosotros recientemente, que son estas tres tablas que están acá. Pero la podían haber hecho de esta primera forma, donde los factores se escriben en un orden distinto, pero el resultado es el mismo, o sea, el orden de los factores no altera el producto. O de esta tercera forma, que también es válida. Cualquiera de las tres uno la puede dar como respuesta y el ejercicio va a estar bien. Bueno, con esto finalizamos el video.